Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre vectores en el espacio tridimensional. Por definición, un vector es un conjunto de segmentos de rectas orientados equivalentes entre sí. Esto nos lleva entonces a decir que un vector no posee una única representación, sino que posee infinitas representaciones. Esto debido a que el vector no es más que un conjunto y ese conjunto lo que posee son segmentos de rectas orientados equivalentes entre sí. Si queremos representar el vector, lo que hacemos es tomar un elemento de ese conjunto, que es un segmento de recta orientado, y lo posicionamos en el sistema de coordenadas tridimensional. Y ese será el representante del vector. Si por alguna razón nos parece o queremos otra representación distinta del vector, lo que hacemos es tomar otro elemento de ese conjunto y posicionarlo en el sistema de coordenadas tridimensional, obteniendo así un representante distinto del vector. Es el mismo vector, pero que tiene varios representantes. De hecho, tiene infinitos representantes. Esto es algo así como, imagínese que usted tiene una bolsa. Esa bolsa viene siendo el conjunto. Dentro de esa bolsa están los elementos del conjunto. Esos elementos son segmentos de rectas orientados equivalentes entre sí. Y recuerde que los segmentos de rectas orientados equivalentes entre sí son aquellos que tienen las mismas componentes gráficamente, los que tienen el mismo sentido y el mismo módulo o la misma longitud. Entonces, dentro de esa bolsa hay segmentos de rectas orientados equivalentes, que son los elementos del conjunto. Toda esa bolsa representa el conjunto y a su vez representa el vector, porque el vector es el conjunto de segmentos de rectas orientados equivalentes entre sí. Quiero representar el vector, abro la bolsa, tomo un elemento, que es un segmento de recta orientado, y lo grafico. Ese es un representante del vector. Quiero otro representante del vector, abro la bolsa, saco otro elemento y lo grafico, obteniendo así otro representante distinto del vector. Pueden haber infinitas representaciones para un mismo vector y aún así es un solo vector, uno solo que tiene muchas representaciones. En este caso vamos a representar el vector que va del punto A al punto B y vamos a graficar dos representantes para este vector. Vamos a graficar primero el representante más fácil, que para eso, como poseemos el punto de inicio y el punto de fin, entonces lo que hacemos es graficar estos dos puntos y por último unirlos en el sentido que va desde A a B y obtener así un segmento de recta orientado que va a ser el representante del vector. Para esto vamos al sistema tridimensional y vamos a graficar el punto A. Vamos a tomar una unidad de medida y dividir el eje de las X, en este caso utilizando la unidad de medida, en 5. Y como quiero representar el punto A, veo que la coordenada en X es 3. Ubico la tercera división y a partir de acá trazamos una recta que sea paralela al eje de las Y. Luego vamos al eje de las Y. Voy a dividir utilizando la unidad de medida, vamos a marcarla, la unidad de medida 3 veces. Ubicamos la tercera división o la tercera marca y a partir de ahí trazamos una recta que sea paralela al eje de las X. Donde se intersectan estas dos rectas trazadas, vamos a trazar una recta vertical paralela al eje de la Z. En este caso va a ser desde el punto hacia arriba, porque la coordenada en Z del punto A es positiva, como se observa acá. Trazando esa recta y marcando la unidad de medida 2 veces, entonces en la segunda marca
podemos observar que debería estar ubicado el punto A. Ahora vamos con el punto B. Coordenada en X, 5. Ubico la quinta marca en el eje de las X. Por ahí trazamos una recta paralela al eje de las Y. Luego, coordenada en Y del punto B, 2. Ubicamos la segunda marca en el eje de las Y y trazamos una recta paralela al eje de las X. Donde se intersectan esta recta trazada y esta, entonces vamos a representar ahora una recta vertical paralela al eje de la Z que va a ir desde el punto hacia arriba, dado que la coordenada en Z del punto B es positiva. Ahora marcamos la unidad de medida 3 veces. La tercera marca está acá. Y en esa posición debe estar ubicado el punto B. Ahora tenemos un segmento de recta orientado que va desde el punto A al punto B. Este segmento de recta orientado es el representante o la representación de nuestro vector. Ahora vamos a obtener otra representación para el vector. En este caso, vamos primero a calcular las componentes del vector AB. Para tener las componentes del vector AB, lo que hacemos es hallar las componentes del segmento de recta orientado, restando las coordenadas del punto final menos coordenadas del punto inicial. Eso nos lleva a 5 menos 3, 2 menos 3, 3 menos 2. Realizando las operaciones, conseguimos entonces que el vector AB tiene componentes 2, menos 1 y 1. ¿Qué vamos a hacer ahora para conseguir otra representación del vector? Bueno, vamos a graficar un punto que tenga las mismas coordenadas que las componentes del vector. Es decir, un punto con coordenadas 2, menos 1 y 1. Para eso, tengo que observar que la coordenada en Y del punto que quiero trazar es negativa, por lo cual vamos a extender el eje de las Y, obteniendo el semieje de las Y negativo. Y ahora vamos a graficar el punto de coordenadas 2, menos 1, 1. Para esto, vamos a partir de la segunda división del eje de las X, que es esta, trazar una recta paralela al eje de las Y. Luego, en el semieje de las Y negativo, vamos a tomar la unidad de medida, marcarla una vez y a partir de ahí trazar una recta paralela al eje de las X. Donde se intersectan, vamos a subir una recta vertical paralela al eje de la Z. Y sobre ella vamos a marcar una unidad de medida correspondiente a la coordenada en Z del punto que estamos trazando, que en este caso es 1. Y ahí debe estar entonces posicionado el punto que tiene coordenadas 2, menos 1, 1. Ahora, desde el origen del sistema de coordenadas cartesianas hasta este punto trazado, vamos a trazar un segmento de recta orientado. Gráficamente, observe que estos dos segmentos de rectas orientados tienen el mismo sentido, van hacia el mismo lado y se puede observar que se ve que miden lo mismo. O sea, al ojo por ciento, estos dos segmentos de rectas orientados miden lo mismo. Así que estamos hablando de segmentos de rectas orientados equivalentes. Por lo cual, este segmento de recta orientado que acabamos de trazar es otro representante del vector AB. Recapitulemos.
¿cómo trazamos este representante del vector? Bueno, ubicamos el punto de inicio en el origen del sistema de coordenadas y el punto de fin no es más que un punto que va a tener las mismas coordenadas que las componentes de nuestro vector. Así que, luego, uniendo desde el origen hasta ese punto, obtenemos un representante del vector. Ese representante se le conoce como el vector en posición canónica, mientras que el otro es el que se le conoce como vector libre. Estamos hablando del mismo vector, pero uno está en posición canónica. ¿Por qué? Porque el origen de este vector es, el punto de inicio de este vector es el origen, mientras que el otro tiene un punto de inicio distinto del origen. Entonces, el que tiene el punto de inicio en el origen se le conoce como vector en posición canónica o vector de posición. Mientras que cuando el punto de inicio es distinto al origen del sistema de coordenadas, es un vector libre. ¿Ves? Son sencillamente formas de llamar al vector para saber que está en posición canónica, es decir, para saber que el punto de inicio es el origen del sistema de coordenadas. De esta forma pudimos obtener dos representantes para el mismo vector. Vuelvo y repito, estamos hablando del mismo vector, solamente que tenemos para este caso dos representantes del vector. Uno de ellos, basta uno de ellos para representar el vector, no hacen falta los dos, solo uno de ellos basta para representar nuestro vector. ¿Cuál? El que se le haga más fácil a usted. Y eso es todo por hoy para desarrollar lo que es vector y cómo graficar un vector.